Hola Dione, esto es cómo resolver razones trigonométricas de un triángulo. Ok, para resolver una razón trigonométrica, para calcular razones trigonométricas de un triángulo, primero hay que saber qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo cuyo ángulo interno es perpendicular, o sea, uno de los ángulos. Aquí se ve que los ángulos de un triángulo son tres, los cuales pueden ser este ángulo, este ángulo y este ángulo. Ok, un triángulo puede tener tres ángulos, pero para que un triángulo sea rectángulo, uno de los ángulos tiene que medir 90 y se pone este cuadrito para decirle que son 90 grados. 90 grados quiere decir que es paradito, así, que es paradito. Estos son 90 grados. Ok, ya que uno de los ángulos es 90 grados, se considera un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, se le puede calcular las razones trigonométricas. Pero antes de meternos en las razones trigonométricas, quisiera que hablemos acerca de el teorema de Pitágoras, que solamente es una formulita que solamente se utiliza en este tipo de triángulos. Ok, si tenemos un triángulo rectángulo, que un triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de los ángulos internos es 90 grados, este triángulo tiene los lados, los tres lados presentan un nombre especial. Por ejemplo, el lado que está totalmente enfrente del ángulo y que está así en diagonal, se le dice, este lado tiene un nombre especial que se le llama hipotenusa. ¿Qué es? Se escribe con letra H mayúscula. Ok, el lado con que está abajo de la hipotenusa, que está aquí tocando el ángulo 90, este lado que está aquí todo el piso, que está aquí bajando la hipotenusa, se le llama cateto adyacente. Y que se abrevia con la sigla CA, de cateto adyacente. Y el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, que está opuesto a la hipotenusa, el ángulo que está opuesto a la hipotenusa, este lado, se le va a llamar cateto opuesto, que se abrevia con las siglas CO. Ok, así se le dicen los lados especiales de un triángulo rectángulo. Ok, hay una fórmula que me relaciona los tres lados, que se llama el teorema de Pitágoras. Este teorema solo se utiliza en triángulos rectángulos, que me dice que lo que mide la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, a la suma de los catetos elevado a cada uno al cuadrado. Ok, para usar esa fórmula, yo solamente, o sea, yo puedo tener cuánto me mide el cateto opuesto. Digamos que el cateto opuesto me mide 3. Y digamos que el cateto adyacente me mide 4. Ok, ¿cuánto, cuánto valdrá la hipotenusa? Ok, yo con esta fórmula puedo calcularla. Y aquí están los tres despejes para calcular la hipotenusa en caso que yo tenga cateto opuesto, cateto adyacente, calcular el cateto opuesto en caso que tenga hipotenusa y cateto adyacente. Y aquí tengo para calcular el cateto adyacente en caso que tenga hipotenusa y cateto opuesto. Ok, yo te dije aquí que el cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente mide 4. Si yo quisiera saber cuánto mide la hipotenusa, entonces tendría que utilizar esta fórmula, uno de estos despejes, que yo puedo utilizar esta fórmula, solamente necesito dos lados para calcular el lado faltante. Ok, entonces si yo utilizaría esta fórmula, vendría siendo así, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto, que mide 3, al cuadrado, más cateto adyacente, que mide 4, al cuadrado. Ok, sería raíz de 3 al cuadrado, es 3 por 3, sería 9. Más 4 al cuadrado, que es 4 por 4, sería 16. Ok, sumando esto me da 25 y la raíz de 25 es igual a 5, por tanto, la hipotenusa valdría 5. Ok, esto es muy importante resaltar. Entonces, en un triángulo rectángulo, sé que los lados, estos son nombres de los lados especiales, tomando en cuenta la dirección del ángulo, que está aquí la diagonal del ángulo hipotenusa, bajando cateto adyacente y que está opuesto el cateto opuesto. Y con esto puedo utilizar
Esto trae la solución con el teorema de Pitágoras. ¿Entendido? Ok, entonces luego de haberte explicado lo de los triángulos rectángulos, cómo se llaman los lados, y el teorema de Pitágoras que me ayuda a calcular si me falta uno de los tres lados, ok. Hoy te vamos a hablar de las razones trigonométricas. Ok, sabemos que la hipotenusa es el lado que está en diagonal del ángulo de 90 grados. Es la diagonal esta. Ok, bajando es el cateto adyacente, este ladito que está aquí, y en el lado opuesto está el cateto opuesto. Ok, las razones trigonométricas son unas, como el nombre le dice, razones. Razones viene de matemática de como una división. Ok, en total son 6. En total son 6 y tienen unos nombres muy curiosos. Esas razones, ok. Esas razones tienen una relación con el ángulo que está entre la hipotenusa y el cateto adyacente, este ángulo. Que este ángulo se le puede poner cualquier letra. Por lo general los ángulos se le ponen letras griegas y por lo general el primerito que se le ocurre es tita. Este se le dice tita. Está como cursiva, tita. Ok. El ángulo entre la hipotenusa y el cateto adyacente vamos a llamarlo tita. Entonces, las razones trigonométricas de nuestro triángulo son una fórmula, son unas 6 divisiones. ¿Ok? Son estas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son estas 6 divisiones. La primera, la primera razón trigonométrica se llama seno. Se llama seno de tita. Cada razón trigonométrica va a ser en base al ángulo entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Ok, la fórmula del seno es simplemente dividir lo que mide el cateto adyacente entre la hipotenusa. Ejemplo, si el cateto me mide 4 y la hipotenusa 2, entonces el seno sería 4 entre 2, que 4 entre 2, la mitad de 4 es 2. Eso sería el seno de tita, valdría 2. Ok, hay uno que es el coseno, que bueno, en vez del cateto opuesto se pone el cateto adyacente. Tenemos tangente, que la tangente simplemente pone el valor del cateto opuesto, o sea, cuánto mide esto, entre lo que mide el cateto adyacente. Ok, las otras tres tienen relación con las anteriores y se le llaman razones multiplicativas inversas. ¿Por qué? Porque se pone al revés la división. Esta razón se le llama cosecante. La cosecante. Cosecante es lo mismo que el seno, pero se pone al revés. Primero va cuánto mide la hipotenusa entre cuánto mide el cateto opuesto. Ok. El sec es la secante. La secante del ángulo tita. Ok, que vendría siendo dividir la hipotenusa, cuánto mide la hipotenusa, entre el cateto adyacente. Ok, y tenemos esta cot que es cotangente. La cotangente vendría siendo cuánto mide el cateto adyacente, se pone aquí arriba, y el cateto opuesto. Ya con sustituir los datos, ahí entonces podemos calcular las 6 razones trigonométricas. Es puro colocar cuánto mide el cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa en cualquiera de las fórmulas y vamos a obtener lo que queramos. Y ya con esto podemos calcular los dos ejercicios. Ok, resolviendo el primer ejercicio tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Tenemos que el cateto opuesto mide 8 centímetros y el cateto adyacente mide 15, pero no sabemos la hipotenusa y nos pueden calcular las 6 razones trigonométricas. Ok, para calcular 6 razones trigonométricas tenemos que primero conocer los tres lados. Ok, me falta un lado, pero no importa, utilizo el teorema de Pitágoras. Que el teorema de Pitágoras, bueno, ya sabemos, a mí me dice que el teorema de Pitágoras es h cuadrado es igual cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. De los tres despejes que yo hice, voy a usar el despeje para calcular h, que h vendría siendo que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de este cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ok, voy a sustituir los datos. Sustituyendo los datos, yo voy a obtener que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 8 centímetros, todo esto al cuadrado, más 15 centímetros, todo esto al cuadrado. Entonces voy sacando cuadrados. Yo sé que 8 al cuadrado vendría siendo 64 centímetros cuadrado más. Y yo sé que 15 al cuadrado son 225. Y el centímetro también me pasa al cuadrado. Todo esto está en la raíz. Y entonces la h va a ser igual a 64 más 225. Yo sé que eso me da
289 centímetro cuadrado lo sumo, centímetro cuadrado, y entonces todo esto yo le saco raíz, entonces yo sé que la hipotenusa me va a valer la raíz de 289 es igual a 17 y le saco la raíz a centímetro cuadrado, entonces me queda centímetros. Ok, ya entonces así calculé, ya de esta forma ya calculé cuánto mide la hipotenusa, que son 17 centímetros. Ok, y ya con saber los tres lados ya puedo calcular las 6 razones trigonométricas sustituyendo. Ok. Entonces, bueno, vamos a calcular la primera razón trigonométrica, puede ser cualquiera de las 6, pero a mí particularmente me gusta comenzar con seno. Me gusta comenzar con seno. Ok, vamos a calcular las razones. Ok, la primera vendría, acuérdense que las razones, diones, vendrían siendo en base al ángulo con que me forma a la derecha del ángulo de 90 grados que está entre la hipotenusa y el cateto adyacente, que vamos a llamar tita, que es esa curveadita. Ok, entonces el seno, que va a ser el primero, sabemos que es seno del ángulo entre hipotenusa y cateto adyacente, que es tita. Yo sé que es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces voy a sustituir los datos. Yo sé entonces que el seno de tita va a ser igual cateto adyacente, cateto opuesto vale 8 centímetros. Y yo sé que la hipotenusa vale 17 centímetros. Centímetro y centímetro se me cancelan, entonces yo sé que el seno de tita es igual a 8 entre 17. Ya, eso es todo. Y hago eso para las otras 6 razones. Y de esta manera, como calculamos el seno de tita, calculamos las demás razones trigonométricas, las otras 5. Calculamos coseno, tangente, cosecante, secante y la cotangente, que es pura fórmula. Ya con saber los tres lados, lo único que hago es sustituir y calcular. Yo lo dejo como una fracción porque a algunos profesores les gusta dejar los resultados como fracción. En cambio, si tú lo quieres dejar como decimal, bueno, entonces en la calculadora escribe 8 entre 17 y que eso vendría siendo 8 entre 17 aquí en la calculadora vendría dando 0,47. Entonces pondrías 0,47. Ok, eso es una manera, o lo puedes hacer como todo con fracción. Eso es todo lo que hay que hacer. Y se hace lo mismo en el segundo ejercicio, pero hay una cosa interesante que me llamó la atención. Por cierto, si no te gusta, o sea, si no quieres aprenderte la fórmula, que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que si la secante hipotenusa entre cateto y adyacente, hay un truquito. El truquito es el siguiente, que te aprendas la siguiente frase. La frase es so ca toa. Ok, socatoa. Grábate esa frase, socatoa. ¿Por qué socatoa? Ah, bueno. Porque socatoa, 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 ok, me dice que el seno, que la letra S de so, es igual el seno por la letra S, seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Ok. Y el cateto, o sea, y el coseno de tita es igual a cateto adyacente, pues eso da letra A, cateto adyacente entre hipotenusa. Y la T de TOA, la T vendría siendo la tangente del ángulo, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, ¿y cómo hacemos entonces con cosecante, secante y la cotangente? Bueno, resulta ser que si te das cuenta, el seno es casi lo mismo que la cosecante, pero al revés, ¿correcto? Bueno, y seno comienza con S y cosecante con C. Coseno empieza por C y la secante, que es la otra, empieza por S. Entonces, si tú quieres buscar la cosecante, busca la otra letra opuesta. O sea, yo sé que el seno, ok, lo opuesto del seno, o sea, porque como aquí jugamos con S y C, sería la C. Y el inverso del seno, entonces vendría siendo la que comience con C. Y yo te dije que esto se le dicen inversos multiplicativos.
inversos multiplicativos. Ok, el inverso multiplicativo del seno va a comenzar con la letra C. Ok, y la letra C, la única inverso multiplicativo que empieza por C es la cosecante. Entonces vendría siendo que la cosecante del ángulo, va a ser simplemente pongo esto al revés. Hipotenusa entre cateto opuesto. Ok, el opuesto del C del coseno se empezaría por S. Ve como que se intercambian S por C y C por S. Y el único inverso multiplicativo por S es la secante. Entonces vendría siendo que la secante del ángulo sería lo mismo que el coseno por el revés. Entonces sería hipotenusa entre cateto adyacente. Ok, y la tangente, bueno, la única inversa multiplicativa que se puede hacer tangente es cotangente, por eso, tangente, tangente, porque se parecen, entonces vendría siendo la cotangente del ángulo, y simplemente pongo lo mismo que la tangente, por el revés, sería cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, esto es un truco que te estoy dando para que no te memorices la fórmula, simplemente con grabarte la frase socatoa. Ok, vamos a hacer el segundo. El segundo es muy curioso porque a mí no me están dando en este caso números. Me están dando es una expresión algebraica. Expresión algebraica es como una expresión, como el nombre lo dice, pero me combina números y letras. Ok, me dice que la hipotenusa vale 1 más a centímetros, donde a se le dice variable y puede ser cualquier número, pues eso me pone en la letra a. El cateto adyacente mide 1 menos a centímetros, ¿ok? Pero no me dicen cuánto mide el cateto opuesto, ¿ok? Entonces, aunque me den números o expresiones algebraicas, tengo mi hipotenusa y tengo mi cateto adyacente, pero no conozco el cateto opuesto. Entonces, como conozco dos de tres lados, puedo calcular el lado faltante, el cateto opuesto, mediante el teorema de Pitágoras. Ok, que ya sabemos que es hipotenusa al cuadrado es igual a sumar los catetos al cuadrado. Ok, necesitamos el cateto opuesto, entonces vamos a despejar todo esto al cateto opuesto, que vendría siendo de los tres despejes que te puse, que sería que el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto adyacente, esto lo dejamos al cuadrado. Ok, lo que hacemos ahorita es sustituir. Como nos dan una expresión algebraica, vamos a dejar por un momentito fuera los centímetros, no lo vamos a escribir. Vamos a escribirlo todo directamente en la expresión algebraica que nos dan. Entonces aquí nos van a dar, o sea, sustituyendo el cateto opuesto, entonces sería cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada, ok, h al cuadrado, h es 1 más a. Entonces vamos a poner 1 más a, como eso es h tenemos que ponerlo al cuadrado, menos el cateto adyacente, ca, que es 1 menos a, menos 1 menos a, tengo que ponerlo al cuadrado porque el cateto adyacente va al cuadrado, cuadrado, ok. Aquí ocurre algo interesante, aquí ocurre una fórmula, aquí vamos a utilizar para resolver esto una fórmula algebraica, una fórmula algebraica de factorización, así se le dice, que se llama binomio de Newton. Ok, ¿qué consiste el binomio de Newton? Bueno, voy a escribirlo aquí, el binomio de Newton, sí, es el mismo Newton de física, él hizo muchos aportes también en matemática. Bueno, el binomio de Newton me dice que si yo tengo un paréntesis y adentro tengo algo sumando con otra cosa, pues eso binomio porque hay dos términos, dos, todo eso elevado al cuadrado, esto es lo mismo que yo escribiera el primer término al cuadrado más multiplicar dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ok, y si en caso de estar sumando, están restando, sería a menos b al cuadrado es igual el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, dos veces a por b, más el segundo al cuadrado. Si nosotros vemos dos cosas sumando o restando elevado a un cuadrado, eso es un binomio de Newton. Y lo podemos escribir así. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, esto lo vamos a hacer ahorita con cada uno de los dos. Ok, 1 más a al cuadrado menos 1 menos a al cuadrado. Ok, este amiguito. Ok, vamos a hacerlo aquí por partes para que sea bien bonito, para que no sea un chorotero. 1 más a al cuadrado, ok.
sería según la fórmula el primero al cuadrado. Ok, ¿quién es el primero? 1. Entonces sería 1 al cuadrado. Después dice sumar más multiplicar por 2 el primero por el segundo. O sea, multiplicar 2 por 1 por A. Sería 2 por 1 por A más el segundo al cuadrado. Que el segundo vendría siendo A. Más A al cuadrado. Ok, voy a resolver esto. 1 al cuadrado es lo mismo que decir 1 por 1 y 1 por 1 es igual a 1. Ok, más, ajá, 2 por 1 da 2. Y 2 por A no es un número, así que lo llevo llevando sería 2 veces A. Porque 2 por 1 es 2. Y 2 por A no es un número, así que lo tengo que seguir llevando, entonces sería 2A. Más A cuadrado, A no es un número, es una variable, no sé cuánto vale, así que lo sigo llevando, o sea, A cuadrado. Ok, entonces hacemos lo mismo con el 1 menos A al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo, aquí está la fórmula, si te das cuenta es lo mismo, lo único que cambia es el primer signo, que en vez de más va menos. Así que podemos escribir lo mismo, que sería 1 cuadrado menos 2 por 1 por A más A cuadrado es igual 1 por 1. Es esto mismo, pero con el signo menos al comienzo. Ok, y esto lo vamos a reemplazar aquí. Entonces yo sé entonces que, vamos a escribirlo aquí abajito, que el cateto opuesto es igual a la raíz. Ok, 1 más a al cuadrado me dio todo esto. Entonces sería 1 más 2a más a al cuadrado. Ok, menos, aquí hay un signo menos, tengo que escribir un paréntesis porque este menos me va a multiplicar a todos los signos de 1 menos a que yo desarrollé. Entonces aquí sería menos 1 menos 2a más a2 al cuadrado. Ok, entonces este signo menos me va a multiplicar el signo del 1, el signo del menos 2a y el signo del a del al cuadrado. Ok, haciendo la multiplicación de signos, entonces me queda que el cateto opuesto es igual a la raíz de 1 más 2a más a cuadrado. Ok, menos por más me va a dar menos, menos 1. Menos por menos me va a dar más, pero menos por menos aquí me da menos, menos 1. Menos por menos me da más 2a. Menos por más me va a dar menos, sería menos a cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Ahorita lo que voy a hacer son operaciones con números semejantes, ok. Este 1 positivo, ese 1 positivo, lo voy a restar con este 1 positivo, lo voy a restar con este menos 1. Ok, ok, este a al cuadrado, que está positivo, lo voy a cancelar con este menos a al cuadrado. Ok, entonces, bueno, ¿qué me queda aquí? Entonces aquí el cateto opuesto me queda como la raíz de 2a más 2a. Ok, me queda esto. Ok, 2a y 2a los puedo sumar porque tienen la misma variable. Si tienen la misma variable, las expresiones algebraicas que están sumando, puedo sumar los números que se le llaman coeficientes. Entonces, 2 más 2 serían 4. Entonces, el cateto opuesto viene siendo la raíz cuadrada de 4a. Porque puedo sumar 2 más 2 es igual a 4. La a la dejo la misma porque es la misma variable. Me quedaría 4a. Pero hay una propiedad con las raíces. Hay una propiedad con las raíces que me dicen que, bueno, que si yo tengo una raíz y adentro se están multiplicando dos cosas, por ejemplo, a por b, yo puedo descomponer esa raíz en dos raíces. Que si a, raíz de a por raíz de b. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita porque hay dos cosas multiplicando. El 4 está multiplicando la. Siempre el coeficiente está multiplicando a la variable. Entonces vamos a aplicar esta propiedad. Entonces me quedaría que esto es igual a la raíz de 4 por la raíz de a. La raíz cuadrada de 4 vendría siendo 2. Pongo en la calculadora. Entonces me queda que el cateto opuesto de todo esto, de todo esto que acabamos de hacer, el cateto opuesto me debería valer la raíz de 4 vale 2, así que sería 2 raíz de a. Ahora sí vuelvo a poner el centímetro
centímetro. Por lo tanto, el cateto opuesto de este triángulo rectángulo vendría siendo, ya no es una incógnita, ya vale 2 raíz de a centímetros. Ok, y apenas hicimos todo esto para calcular un lado. Ahorita vamos a calcular las razones trigonométricas sustituyendo en las fórmulas. Ok, para calcular ya conocemos los tres lados, 2 raíz de a, 1 menos a y 1 más a. Ok, para resolverlo, bueno, sabemos que para la razón trigonométrica tenemos que definir el ángulo θ, que el ángulo θ va a ser entre hipotenusa y cateto adyacente. Ok, y el resto es pura fórmula, Diones. Sabemos que seno de θ es cateto opuesto entre hipotenusa. Lo que hacemos es puro reemplazar esto. Y aquí muere, o sea, la sustitución va a ser rápida porque como estas son expresiones algebraicas, no son números como tales, de una vez de sustituir no podemos hacer más nada. No podemos sumar, restar, simplificar, factorizar. De una vez sustituyendo es todo. Y te das cuenta de que todo es pura fórmula, es puro sustituir. Y bueno, ahorita vamos a caerle con esta estadística con el siguiente video.